Buenas tardes, vamos a iniciar con nuestra enseñanza de esta hora, domingo, por la tarde. Y te invito a que abras tu Biblia, que busques en tu Biblia Nahum 1, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 hasta el 10. Nahum 1, del 1 al 10. Dice la escritura: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Yahweh es Dios celoso y vengador. Yahweh es vengador y lleno de indignación. Se venga a sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Yahweh es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahweh marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hieren las peñas. Yahweh es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a todos los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Yahweh? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor del universo, Yahweh, eres bendito desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres el principio y tú eres el fin, y en esta hora te reconocemos, te exaltamos, te glorificamos, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permite llegar hasta ahora, a este momento, porque has guardado nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu presencia esté aquí, que tu presencia nos inunde, que tu presencia nos llene, nos cubra, y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestras mentes en esta hora, que estemos atentos, que estemos dispuestos, nuestro espíritu perceptible, y háblanos conforme tú quieres que nosotros sea revelado a nosotros en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias. Amén. Dice la Nueva Traducción Viviente de este pasaje: Este mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum, que vivía en Elcos. Elcos es un lugar en el cual geográficamente no se ha podido localizar. Se supone, o los estudiosos dicen que fue por ahí en el área de Efraín o Judá, por ahí se puede haber ubicado Elcos. Dice: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza a todos los que se le oponen y persisten en su furia contra sus enemigos. El Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor. Los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego, y ante él las montañas se desmenuzan. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en él, pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. ¿Por qué traman contra el Señor? Él los destruirá de un golpe, no necesitará golpear 2 veces. Sus enemigos, enredados como espinos y tambaleantes como borrachos, serán quemados como hierba seca en el campo. Y creo que, al menos en el tiempo que llevamos estudiando libro por libro lo que puede hablar sobre nuestro Señor Jesús, creo que ese es de los textos más duros en cuanto a hablar de un Dios celoso que va a manifestar su ira en venganza contra sus enemigos, y habla cosas
que a lo mejor son sorprendentes, también vendrían a tener o a sembrarnos en nuestros corazones temor reverente. Por ejemplo, a mí me brinca mucho que dice que las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. O sea, tú ves las nubes, y delante de él son literalmente lo que él camina, lo que levanta. Imagínense la grandeza del Señor. Cuando habla de los pastizales de Basán y el Carmelo y los bosques del Líbano, habla de lugares que son reconocidos como lugares frondosos, verdes y de buena irrigación como para que se den muchos frutos. Delante de él, si él quiere, lo seca en un abrir y cerrar de ojos. Dice, la tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. Habla de toda la grandeza del Señor, que él tiene todo el poder. Pero hablando de Nahum, me salió un poquito ahí del tema, nada más poniendo ese contexto porque a mí me asombró mucho. Dice, en Nahum se destaca la retribución justa de Dios, del Padre Celestial, sobre el mal. Ahorita vamos a analizar un poquito el pasaje que leímos, pero el Señor es un juez justo. De hecho, el título de esta enseñanza es Venganza, el castigador divino. Y yo sé que para muchos puede confrontar y decir, oye, pero si Dios es amor y el Padre muestra su amor para con nosotros, y sí, y esto no quita su esencia del Padre Celestial, pero también recordemos que dentro de ese amor actúa justicia. Un amor sin justicia no sería amor. De acuerdo a Corintios 13, que dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no busca lo suyo, no guarda envidia, no guarda rencor, se goza de la justicia. No se goza de la maldad, se goza de la justicia. Entonces, sería un amor que no es justo o que no manifiesta justicia, no sería amor, ¿no? Y de ahí entraría un poquito cuando el Padre nos corrige, no es porque no nos ame, sino porque nos ama, nos corrige. Entonces, en esta hora vamos a estudiar en Nahum cómo el Señor da una retribución justa a mal que se comete. Y el Señor Jesús se presenta como el castigador divino que asegura justicia perfecta. Y escuchamos venganza, escuchamos castigador, y nuestra mente piensa mal, ¿no? Como algo horrendo, como algo terrorífico. Y sí, es cierto que hay una parte al respecto, pero jamás se manifiesta una venganza o un castigo si no hay justicia primero de parte del Señor. Y en este sentido, en el juicio final en el cual el juez va a ser el Señor Jesús, en el cual se van a abrir los libros, se van a decir, tú no aceptaste al Señor Jesús y la vida que llevaste es de pecado y que lleva muerte. Hoy estaba viendo una película de Mateo, el Evangelio de Mateo, que es literalmente todo el libro narrado, pero escenificado, ¿no? Y que ahí llegué hasta una parte donde empieza a hablar sobre las parábolas, el Señor Jesús. Y en las palabras es muy claro cuando dice, serán echados afuera donde es el lloro y el crujir de dientes, al fuego eterno. Y tú dices, ay, de hecho en algún momento, pienso tomar y que estudiemos las parábolas. Y todas hablan del reino y hay que ser conscientes que hablan de la condenación eterna. Y esa condenación eterna va a venir cuando nuestro Señor Jesús haga juicio sobre todo ser viviente, sobre todas las naciones, sobre todo lo que existe, y de acuerdo a si reconocieron o no el propósito divino, el plan de salvación cumplido en la cruz del Calvario, que hoy se celebra terrenalmente la resurrección de nuestro Señor Jesús, que es el punto final del plan divino en el cual no solamente murió por nosotros en la cruz del Calvario, estuvo 3 días en la tumba de acuerdo al cumplimiento de la profecía de Jonás, 3 días en el vientre, 3 días y 3 noches, y Él resucita, y al resucitar Él, a través del Espíritu Santo, nosotros somos resucitados con Él y tenemos vida eterna.
Y entonces la consecuencia va a ser esta. Si nosotros reconocimos su obra, pues nosotros no tendremos por qué preocuparnos en el juicio final. Nuestra preocupación debería estar en el tribunal de Cristo, en el cual Él va a premiar a todos los que sean justos delante de Él. Coronas, diademas, de acuerdo al servicio y obra que hayas hecho delante de Él. Pero ya tenemos la salvación. Pero el juicio final, que viene contra todas las personas en las cuales no estén escritos sus nombres en el libro de la vida, va a haber un castigo, una retribución justa de acuerdo al mal cometido. Y el Señor Jesús asegura que la maldad será vencida. Él es el ejecutor de la justicia divina y por eso nosotros podemos estar confiados en que Él hará justicia, y no solamente en un futuro, sino aún en la vida que hoy llevamos, en la vida terrenal que estamos, que Él está con nosotros, Él nos hace justicia. Algunas generalidades de Nahum. Nahum significa compasivo o lleno de aliento. Es una manera corta del nombre de Nehemías, que significa consuelo de Yahweh. Es contemporáneo de Sofonías, Habacuc y Jeremías. Para ubicarnos un poco en este contexto del tiempo, cuando estudiamos Jonás, que el Señor lo manda a Nínive, es un tiempo en el cual todavía están el reino del norte y el reino del sur. ¿Ok? Entonces, el Señor manda a Jonás a Nínive, Nínive se arrepiente y tiene un periodo en el cual Nínive es justa delante del Señor, en cuanto a que como se arrepintieron, pues llevan una vida que agrada al Señor. Pero después Nínive se vuelve a corromper, los asirios se vuelven dominantes en aquel tiempo del imperio sirio y atacan, y es cuando atacan a Israel por el año ahí de 722, cae Samaria y son dispersados las tribus del norte. Jonás predicó en el 783 más o menos antes y 753 antes de Cristo. En ese periodo es cuando va la predicación a Nínive. En el 722 el Señor utiliza a Nínive, a los asirios, para traer el castigo justo a la rebeldía, idolatría y adulterio que tenía el pueblo de Israel, y los lleva deportados y los reparten sobre todo el reino asirio. No es una injusticia, de hecho es un acto de misericordia del Señor de corregirlos para que vuelvan su rostro a Él. Y Nínive y los asirios fueron utilizados con ese propósito de traer justicia al Señor, del Señor al pueblo de Nínive. Entonces cae Samaria en el 722. Después, en el 664 a.C., cae la ciudad de Tebas, una ciudad egipcia, que pues, era famosa, era portentosa, cae la ciudad de Tebas. Y en el 612 cae la ciudad de Nínive. Y tú dices, oye, pero si un siglo antes el Señor les mostró misericordia, sí les mostró misericordia, pero el pueblo se hizo corrupto, malvado, de hecho eran conocidos por ser abusadores, sanguinarios, celebraban el abuso y las torturas, se vanagloriaban de su barbarie, y entonces el Señor dijo, no, espérame, se olvidaron, la ciudad de Nínive, se olvidaron de mí y se volvieron pecadores. El Señor es justo, dice, tengo que traer justicia sobre esta ciudad, este imperio. De hecho, la ciudad de Nínive se jactaba de ser impenetrable, invulnerable, porque tenía muros de 30 metros de alto, tenía una fosa de 15 de ancho por 18 metros de profundidad. Entonces, poder penetrar y conquistarla era imposible. Cuando llega el imperio babilónico, haciendo la expansión y conquistando a Siria, de hecho el Señor utiliza a Babilonia para derrotar a Siria, porque Asiria
¿Recuerdan el pasaje de Isaías de Ezequías, el rey Ezequías, en el cual viene el general Sennacherib y confronta y dice, ustedes qué van a, Ezequías no los va a salvar, ni su Dios los va a salvar, de hecho los mandó para conquistarlos, es más, su Dios ni siquiera tiene el poder para conquistarlos, no nos ha detenido. Bueno, este general Sennacherib era de Nínive. A ese punto llegó que dijo el Señor, no, me fuiste instrumento, pero ahorita es vanagloriado. Y mientras el pueblo de Israel vivía, el reino de Judá, vivía en una opresión del pueblo asirio. Entonces el Señor utilizó a Babilonia para que conquistara a Nínive y con esto el reino de Judá fuera liberado de la opresión. Y el Señor mostrándoles misericordia así, miren, estoy actuando a favor de ustedes, arrepiéntanse y vuélvanse a mis caminos. Ya sabemos la historia de Judá que después de algunos años también fue rebelde. Pero finalmente Nínive fue una ciudad destruida, conquistada y destruida. De hecho, por muchísimos siglos no se supo de dónde estaba exactamente hasta 1848 cuando excavaciones arqueológicas descubren Nínive y es parte de una profecía que Nahum da de vas a ser desaparecida, se van a olvidar de ti, no van a saber dónde estás a causa de la soberbia, barbarie y maldad que imperaba en la ciudad. De hecho, la conquista de Babilonia a la ciudad de Nínive viene porque el río Tigris se desborda y en ese desborde destruye mucha parte de las murallas de la ciudad de Nínive y es como los babilónicos logran conquistar Nabucodonosor y su papá, Nabucodonosor, algo, no recuerdo bien, es como conquistan la ciudad de Nínive. ¿Y por qué te pongo todo ese contexto? Porque antes de la destrucción de la ciudad de Nínive por los babilónicos, la conquista y destrucción de la ciudad, Nahum, de parte del Señor, les da un mensaje que dice: va a venir juicio sobre ustedes, por malvados, por injustos. Y ahorita lo que leímos de Nahum número 1, viene esa parte que dice: ¿Cómo se les ocurre pensar que pueden tramar algo contra el Señor? ¿Cómo se les ocurre que le pueden ganar? ¿Quién podrá estar de pie delante de él? ¿Quién podrá detener su ira? El Señor es celoso, y si antes tuvo misericordia de ustedes, hablando del mensaje de Jonás, y les mostró misericordia, de plano se olvidaron de él, se volvieron de lo peor, y el Señor va a traer juicio sobre ustedes. El Señor creador, que inclusive las nubes son el polvo de sus pies, y la tierra tiembla a su voz, es el que está contra ustedes. Y saben que viene juicio y ustedes no quieren arrepentirse porque su soberbia está a tal punto que no logran entender. Ese es el contexto de la historia de Nahum, la profecía de Nahum en un tiempo histórico. Entonces, les pongo todo ese contexto para que entonces, ahorita que estudiemos, podamos entender de qué está hablando y por qué lo está hablando. Dice Nahum 1:2, el Señor es Dios celoso, lleno de ira y de venganza. Él toma venganza a todos los que se lo oponen y persisten su furia contra sus enemigos. Esa es nueva traducción viviente. La Reina Valera dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y les decía hace un ratito, pero ¿cómo si el Señor es amor? Ahora resulta que es vengativo, pero es vengativo contra la maldad. No deja al injusto sin juicio. Él no deja olvidado la maldad que se le hace. Y sobre todo, el Señor venga y hace justicia contra los débiles y desvalidos, que es un concepto que viene en toda la Escritura, que el Señor guarda eso. La venganza divina es el castigo a la consecuencia de un acto de justicia recta y retributiva de la maldad humana, desobediencia e impiedad. Esto es, si hay maldad humana, desobediencia e impiedad, el Señor hace justicia recta, sin parcialidades, sin corrupción ni sobornos. Él es un juez justo. Y entonces
La venganza es la acción o el acto de castigo respecto a un juicio emitido. De hecho, es un concepto que a lo mejor no tenemos hoy presente, pero que existe en la vida judicial. Cuando hay alguien que transgrede la ley y el juez dicta un acto de sentencia y dice, sí, tú eres digno de ir a la cárcel porque cometiste tal circunstancia, la persona que lo lleva y lo mete a la cárcel literalmente es el vengador. En el Antiguo Testamento, cuando alguien mataba a otra persona por accidente, se convertía, el familiar cercano se convertía en el vengador de la sangre de la persona muerta. Si era muerta sin intención, ahora sí que lo mató sin querer. Recuerden que la persona huía a una ciudad de refugio y mientras estuviera dentro de la ciudad, el vengador no podía matarlo, pero si la persona se salía de la ciudad y el vengador lo topaba, lo podía matar sin castigo, sin perjuicio. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo con la ley establecida, ojo por ojo, vida por vida. ¿Ok? Entonces, no es que la venganza sea un acto desde las emociones del padre, no. La venganza es la ejecución del acto. Hay una película que se llama Milagros Inesperados con Tom Hanks, que es un guardia dentro de una cárcel y llega John Coffey, que es el negrito que lo acusan de un asesinato que no cometió, y cuando lo sientan en la silla, el que baja la palanca de electricidad para que la persona muriera se vuelve en el vengador de la justicia, el que ejecuta el castigo correspondiente al pago. Póngate ese contexto para que no se piense, o la mente corrupta que tenemos el día de hoy, pensamos en vengador o venganza como algo malo. No, es malo desde el término humano, pero desde el principio el concepto general es una palabra correcta. De hecho, la ejecución de la venganza divina lleva a una purificación o expiación de pecados. El Señor ejecutó justicia y venganza contra el pueblo de Israel cuando se volvió rebelde y tuvieron que ser llevados cautivos al exilio a Babilonia. ¿Ok? De hecho, es la ejecución final contra el mal y es parte de el Padre presentándose como un juez justo. De hecho, la respuesta de Yahweh contra la idolatría, la rebelión y la sangre de sus siervos. ¿Ustedes creen que cuando alguien, siervo del Señor, muere, no hay consecuencias para el ejecutor? El Señor hizo justicia con los fariseos que gritaron crucifícale. El Señor hizo justicia contra Pilatos, el Señor hizo justicia contra los soldados romanos, el Señor hizo justicia contra Pilatos y Herodes, el Señor hizo justicia contra los que mataron a los profetas, el Señor hizo justicia contra los que mataron a los apóstoles, el Señor, todo aquel que ha sido siervo, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, no subimos ahí, o no supimos qué ocurrió después, pero el Señor venga toda aquella injusticia que se comete porque Él es un juez justo. Y por eso es que vino esta parte de justicia divina o venganza divina contra Nínive por ser una nación pecadora y maldad y maldosa en gran manera. Dice, y de hecho el Señor se presenta así, Salmo 94:1 dice, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Y vuelvo a reiterar esto, el Señor no es que sea un Dios vengativo por emociones. Por eso el Señor dice, ustedes no cobren venganza porque ustedes les dan un peso injusto, y eso lo comentamos muchas veces, un peso injusto al daño cometido. A lo mejor alguien te robó 5 pesos y tú quieres que vaya a la cárcel y sea sentado en la silla eléctrica por 5 pesos.
Porque tú le das un valor moral, emocional, que si te agarró de malas, que si te hizo, y le das todo un contexto de venganza, de desquite, y esa parte de desquite está fuera de la justicia, porque tú ya estás pidiendo un pago no por el daño hecho, sino por todo lo que tú quieras en ese momento sacar de tu corazón. En alguna ocasión, aquí en la esquina de la casa, agarraron a un asaltante de una combi, se los quiso asaltar en la combi y aquí en la esquina se le rebelaron y lo bajaron, ¿no? Entonces, ya lo tenían sometido, estaban esperando a que llegaran la policía, las patrullas, etcétera. Pero mientras, todo el que salió y se asomó y, oigan, ¿qué pasó? Ah, pues es que agarramos a este individuo que nos quiso saltar dentro de la combi. Ah, pues todo aquel que no venía dentro de la combi, pero pasó por ahí y supo, no faltó quien le dio sus 2 o 3 calentaditas o golpes en desquite. Este no me robó, pero como el otro hace 2 meses alguien me robó y no tuve chance de desquitarme, con este me desquito. Con este pago mi venganza, ¿no? El Señor por eso no nos permite la venganza, porque Él es un Dios de venganza. Él es el que hace que se aplique justicia y se aplique el castigo correspondiente al respecto. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. Recuerda que la venganza viene junto con pegado con retribución. La retribución es el pago a algo hecho. Si yo trabajo 5 horas, me pagan la retribución correspondiente a esas 5 horas trabajadas. Si yo trabajo 8 horas, a esa acción que yo hice de trabajo, hay una retribución del pago por 8 horas. Si alguien comete pecado, viene la retribución y la consecuencia a esa acción de pecado. Dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. En Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Aquellas personas que escuchan que el Señor es un Dios de venganza y se asombran y se espantan y hablan, significa que no conocen el carácter, de hecho no conocen al Padre, no conocen a Yahweh. Ahora que estudiamos en su momento teología, que estudiamos todos los nombres en la Escritura sobre el Padre, vimos cómo hay muchos que hablan de sus atributos. Y si no me recuerdo, Yahweh Tzidkeinu es el Señor es mi justicia. Por cierto, en ese estudio estoy cayendo en cuenta que no vimos un atributo o nombre del Padre como Dios de las venganzas. Por eso, cuando alguien se asombra es porque no conoce el carácter del Padre. Ahora, no nos debemos de asombrar porque a lo mejor tú conoces una persona como muy amable, pero eso no significa que en lo privado, en su casa, en su trabajo, en la escuela, por algo, puede ser amable, pero puede llegar un momento en que se enoje y que cometa algo incorrecto. Y eso es porque no lo conocemos, pero eso no significa que no pueda hacerlo. Eso no significa que alguien no se enoje, se moleste, que alguien sea enojón, que alguien sea gritón, porque no lo conocemos. Hasta que lo conocemos. Es más, mira, esto viene mucho al tema de matrimonio. Si tú quieres conocer la personalidad de una persona, en algún momento en un trabajo salió esa plática al respecto, y yo pensaba esto, si yo quiero conocer al que voy a contratar para trabajar conmigo, yo entrevistaría a la familia, y si es casado, a la esposa. Porque ella me va a decir realmente cómo es él, porque ella vive ahí 24 horas, y viceversa, padres con hijos, hijos con padres, cónyuges, hermanos, etcétera, ¿no? Porque ellos sí viven, lo conocen de tiempo, de años, saben sus reacciones, saben su comportamiento, etcétera. Cuando alguien llega a una entrevista de trabajo, lo conoces de lo primero. Hasta que no trabajas con él, conoces realmente cómo es.
El que se asombre de que el Padre es Dios de venganzas es porque no le conoce. Ahora, Salmo 56:7 dice: pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Los que conocen el carácter del Padre, inclusive nos podemos acercar y decir: Señor, hazme tu venganza, ve a esa persona, lo que me hizo, yo te entrego el caso a ti. Tú hazme justicia. Y el Señor nos hace justicia. De hecho, para juzgar, Él no se guía solamente por lo externo, sino va a lo profundo. Dice Jeremías 20:12: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, no las apariencias, sino va a lo profundo y dice: voy a saber si lo hiciste deliberadamente o no. Ese es revisar o ver la intención del corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cuando conocemos ese carácter del Padre, nos podemos acercar a Él y decirle: Señor, pues mira, yo no hice nada y mira cómo actuaron contra mí, mira cómo me hicieron, mira cómo actuaron. Y el Señor actúa a nuestro favor. De hecho, Él no deja pasar un hecho malo sin hacer justicia. Amós 9:4. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Y está diciendo esto: yo voy a hacer juicio contra ti, contra el pueblo de Israel. Pero no creas que porque te llevan cautivos ya te libraste del castigo. No. El que llevarte en exilio es parte de las consecuencias a tu maldad, y aún allá voy a ir a darte lo que mereces. No creas que porque te vas de exilio ya te salvaste de la justicia, no. Actualmente es como: no creas que porque tienes aquí un juicio pendiente con que irte a Estados Unidos ya te libraste de las consecuencias del juicio que se te hizo en México. De hecho, hay leyes internacionales que dicen: oye, fulanito de tal, Juan Pérez, tiene un pendiente conmigo, ¿me lo puedes deportar? Necesito hacerle juicio aquí en mi país, de acuerdo a mis leyes, para que pague lo que hizo. Vemos cómo el Señor no deja nada al aire. Si tú crees que hay una injusticia que no, el Señor no venga, el Señor sigue todo ¿cómo se le llama cuando? De oficio. Aunque tú no metas demanda, el Señor hace justicia. Miqueas 5:15: y con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. El Señor, y está hablando aquí del juicio final, todas las naciones van a rendir cuentas. Según Tesalonicenses 1:8: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y aquí Pablo ya está especificando una causal de retribución, o sea, de venganza. Es aquellos que decidieron no conocer a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los que no saben y los que no quisieron. Porque en el juicio final, en aquellos momentos, la justificación de decir es que nadie me habló del Señor Jesús, yo no sabía que existía, no va a poder ser aplicable. Porque de hecho, el juicio sobre la tierra va a venir, los tiempos apocalípticos van a venir hasta que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor. Y esto de que todos conozcan del Señor es un cumplimiento a los tiempos proféticos para que entonces Él venga, porque entonces nadie va a poder decir: es que nadie me dijo. Marcos Witt canta este canto, ¿no? Encienden una luz en la oscuridad, y el contexto es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y cuando lo último de la tierra conozca del Señor, todos los habitantes de la tierra no podrán decir: es que nadie me predicó, es que yo no sabía. No, todos van a tener conocimiento, y de hecho todos tienen la opción y la posibilidad de alcanzar gracia y salvación.
Pero ya depende de cada quien tomar la gracia, tomar el regalo divino o volverse rebeldes, o el argumento que uno dice, yo no lo necesito, todavía tengo tiempo, cuando sea más grande, ahorita quiero vivir mi vida. Bueno, todo eso el Señor va a traer un juicio. Y si tú no aceptaste al Señor Jesús y recibiste su obra redentora, dice aquí, a los que no conocieron ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, ¿qué crees? Va a haber una retribución. Así como va a haber una retribución para los que creímos para vida eterna, va a haber una retribución para los que no creyeron. Para los que nos fuimos por la puerta estrecha y los que se fueron por la puerta ancha. Por los que seguimos los caminos del Señor y por los que no quisieron seguir los caminos del Señor. El que quiere ser trigo y el que quiere ser cizaña. Para todo va a haber una retribución. Por eso el Señor nos dice, déjenme a mí la venganza. Romanos 12:19. Yo vengo, yo hago la justicia correspondiente y aplico el castigo correspondiente, de acuerdo al hecho. Ahora, viene aquí dos puntos importantes. Número uno, el Señor tiene el poder para ejecutar justicia. Tiene todo el poder, de hecho. Nahum 1:3 dice, el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Nunca deja sin castigo al culpable. Y tiene el poder para hacerlo. Da muestra de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies, dice Nahum 1:3 en la Nueva Traducción Viviente. Él tiene el poder. Segunda de Crónicas 25:8 dice, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. En Dios está el poder. De hecho, Salmo 152 dice que lo vemos conforme a la muchedumbre de su grandeza. Él es digno de ser alabado por el poder que tiene. De hecho, Él es todopoderoso, todo el poder está en Él, la fuente del poder está en Él, Él es el poder. Y dice en Crónicas, Él tiene el poder para ayudar o no ayudar. O sea, si quieres que te vaya bien, pues sométete al poder de Él en ti, que va a poner en ti. Porque si quieres hacer algo sin Él, simplemente Él puede decidir no ayudarte. Dice la oración de Jabez, Señor, si tuvieras a bien bendecirme y ensanchar mi territorio y librarme de toda aflicción, y dice, y el Señor se lo concedió. Jabez entendió que si él quería extender su territorio por sus fuerzas no iba a poder. Que si quería ser bendecido por su fuerza no iba a poder. Que si quería quitarse las aflicciones por su fuerza no iba a poder. Por eso él va con el Padre y dice, si tú quisieras bendecirme, pues yo dispuesto, yo lo acepto. Si tú quieres ensayar mi territorio, ayúdame. Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo está bajo su control. Si Babilonia pudo conquistar la ciudad de Nínive fue porque el Señor lo permitió. Tuvo el poder para hacerlo. Si el Señor quiso librarte de la muerte, fue porque Él quiso. Y mostrarte misericordia fue porque Él tiene el poder para hacerlo. Jonás 1:14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, están hablando de Jonás, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los mismos compañeros de barco que iban con Jonás sabían que las circunstancias que estaban viviendo de tormenta y que se podían hundir era porque el Señor quiso hacer así para que Jonás entendiera, para tratar con Jonás. El Señor fue vengador con Jonás. Ah, ¿te vas de rebelde?
vas a hacer desobediencia, tengo que actuar en justicia. Hay muchos ejemplos de su poder en la Escritura. En Génesis 11, cuando el Señor decide descender sobre la torre de Babel, confundir sus lenguas. En Job 26, 12, que dice, Él agita el mar con su poder. ¿Te puedes imaginar esto? La marea que hay en los océanos, en el mar, es porque el Señor con su poder mueve. Sí, tú me vas a decir, ay, es que por la gravitación, la distancia con la luna, sí. Pero todo eso ocurre por el poder del Padre. Recordemos que inclusive por su palabra, por el poder en su palabra, la creación fue hecha. Dice que la Escritura, Él dijo y fue hecho. No hubo nada que dijera, ay, no, yo no voy a obedecer. No, Él tiene el poder para decir y hacer. Y obviamente hace justicia, tiene el poder contra sus enemigos. De hecho, hace un momento leíamos en el pasaje que dice que el Señor tiene tanto poder y su justicia es tal que Él no va a hacer justicia en partes, no se va a vengar en partes. El Señor con una sola vez es suficiente. No es que, me faltó hacer esto, me faltó hacer aquello, me quedé con... No, Él de una hace lo que tenga que hacer. Y esto no significa que el Señor sea malo. De hecho, en el mismo pasaje dice Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Su bondad se manifiesta sobre los justos y su venganza y castigo sobre los impíos. Y aquí hay algo importante. Si tú estás preocupado por los eventos futuros, es porque sabes que el pecado mora en ti. Y entonces vas a recibir la retribución correspondiente. Pero alguien que conoce al Padre y que el Padre le conoce, dice que Él nos conoce. De hecho, no voy a ahondar mucho en la parte de la bondad del Señor porque ya lo hemos platicado muchas veces. Él es bueno, se agrada con los que hacen justicia, es bondadoso con los que muestran misericordia. Él muestra misericordia. No solamente piensa en bondad, sino ejecuta misericordia. Y lo hemos comentado muchas veces al respecto. Pero quiero centrarme en esto. Dios conoce a los santos. Por lo cual, si nosotros somos santos, juros y apartados, no tendríamos por qué preocuparnos por la venganza que el Señor hace sobre los que son culpables y que el Señor emite juicio. Si tú estás preocupado por el destino final, si inclusive tú hoy dices, es que si me muero no sé dónde ir, yo diría, sí, preocúpate, arrepiéntete y alíñate con el Señor. Porque dice, el Señor dice, cuando llegará, Señor, es que en tu nombre hicimos, apartados de mí, no os conozco. Y esto viene por lo siguiente. Salmo 33, 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Él está atento a los que son sus hijos, a los que le temen, los que le reverencian, los que dicen, no hago esto porque el Señor no le agrada. Hago esto porque el Señor le agrada. Salmo 37, 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Él conoce cada detalle de nosotros. Él ya sabe lo que Él ya predestinó para darnos. Él lo conoce. Porque nos ama. Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y esto a mí, cuando lo estaba estudiando, me encantó, me gustó demasiado. Porque encantar está mal dicho, encantar es encantamiento de magia. Pero me gustó, me llegó. El Señor nos conoce por nombre. ¿Qué diferencia hay en ser
ovejas de su prado y de su rebaño, y que nos conozca por nombre y nosotros conocerle, a que nos diga, apartados de mí, no te conozco. Hay una frase que comentaba mucho mi hijo, David, e insistía en esto: de nada te sirve que tú tengas a Dios en la boca en todo momento si el Padre no tiene tu nombre en su boca y en su memoria. No importa cuánto digas Dios, Padre, Jesús, etcétera, si tu vida no corresponde a ello. Si el Padre dice, ¿quién es ese? Me acordé de un chiste, bueno, para que se lo sepan, el de el pichicartas. Pero ejemplificas justamente esto. Lo voy a contar para contexto, con todo respeto, pero es muy claro el ejemplo. Un cuate que es muy conocido como pichicartas, se ve con su amigo, y en la plática dice, es que a mí todo el mundo conoce, dice, el pichicartas, el famoso pichicartas. Y entonces dice, mira, si voy al Palacio Nacional, la presidenta me recibe. El otro no cree, termina yendo y ve que la presidenta lo conoce. Después van a la Casa Blanca y resulta que también Trump conoce al pichicartas. Y así recorren todo el mundo. Llegan al Vaticano y dicen, no, espérame, ¿cómo que el Papa te conoce? Y dice, sí, sí me conoce. Y efectivamente toca y recibe el Papa, el pichicartas y al compadre caminando en los jardines del Vaticano. Y de momento, el Señor desde su trono voltea hacia abajo y dice, oye, Miguel, Arcángel Miguel, ¿quién es ese hombre vestido de blanco que está con el pichicartas? El que tiene oídos para oír, espero que haya entendido. No importa qué tan santo te creas, si el Padre no te conoce, tienes un problema. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y esto viene de una relación con el Padre. Si tú tienes una preocupación de salvación, de qué va a ocurrir, y estás pensando en que el Señor actuará en justicia y vengará a los impíos, y entre esos impíos puedes estar contado tú, es porque no tienes una relación con el Padre. Punto. Porque no has recibido realmente el regalo de gracia de salvación a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, esta marca, ese certificado de garantía. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Iniquidad es la maldad en cada uno que provoca como la concupiscencia. Si tú has sido sellado, es porque el Padre te conoce. Y si eres de Él, tenemos que apartarnos del mal. Cualquiera que sea su género, tipo, manifestación, consecuencia, etcétera, tenemos que apartarnos. 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Quieres la llave? ¿Quieres la estrategia? ¿Quieres saber cómo garantizar que el Padre te conozca? Ámalo. Dice la Escritura que el que no ama, no ha conocido a Dios. No importa cuánto levantes las manos, no importa cuánto hagas que sirves. Si tú no manifiestas amor a las personas, al prójimo, el Padre no está en ti. ¿Y sabes qué? Tienes un problema. Porque cuando el Señor ejecuta venganza contra los impíos, pudiéramos estar ahí incluidos. Si no amamos y tenemos una relación firme y segura con el Padre. Gálatas 4:9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
Si ya conoces al Padre y la libertad que te dio, ¿qué andas haciendo volviendo atrás a lo que te puso en una circunstancia de perdición? Recuerda que el pecado no es una acción, es un estado en el cual estamos apartados del Padre. Y si el Padre ya te llamó como hijo, ¿qué haces tú queriendo regresar como eras antes? Cuando el Señor ejecute venganza y juicio y retribución a cada acción, te vamos a tener un problema. Bueno, yo no. Van a tener un problema aquellos que no amen y quieran andar conforme al orden de Dios. Para terminar, amar a Dios, una de las partes más importantes viene de esto, confiar en Él. En Él no hay error, por lo cual confiamos. Según Samuel 22:31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él confían. La seguridad de confiar en Él y esperar en Él hace que seamos conocidos por el Padre, porque Él se convierte en nuestro escudo si esperamos en Él. ¿Cómo puedes tú esperar en alguien que no confías? ¿Cómo esperas que alguien haga algo por ti si tú no confías? De hecho, a veces los primeros detractores de recibir ayuda somos nosotros mismos, porque no confiamos. Si confiamos en Él, Él nos guarda, Salmo 31:19. Si confiamos en Él, no tenemos por qué temer, Salmo 32:10. La confianza en Él nos libra de condenación, Salmo 34:22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. La venganza se ejecuta sobre los que están condenados. Romanos 5:11 dice, no es 5:11. Se fue el verso. Ninguna condena hay para aquellos que han sido salvados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hemos confiado en ellos, ya no hay condena. Estamos justificados, tenemos paz, no debemos nada, no tendríamos por qué preocuparnos. Pero si se nos olvida y jugamos con ello, de hecho Pablo por eso dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? En otras palabras está diciendo Pablo, ten cuidado, porque el Señor es vengador y Él no deja al culpable sin juicio. Y si hay algo que perseguir y señalar, Él actuará en justicia y hará venganza. La retribución al daño, la retribución a la acción, vendrá por consecuencia. Y entonces, el mensaje, voy a terminar con esto, Proverbios 22, 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y toda la confianza que de la cual te estoy comentando ahorita viene, también nos da paz y nos bendice. Todo esto viene a raíz de esto, de que seamos conocidos por Él y nos conozca por nombre. Y la única manera es volviendo nuestro rostro a Él. ¿Qué ocurrió cuando Jonás fue a predicar a Nínive? Todos voltearon el rostro del Señor. Toda la ciudad se arrepintió. Desde el rey, que fue el primero, hacia abajo todos hicieron ayuda, todos clamaron misericordia, todos recibieron gracia. Pero el pueblo de Nínive, después de un siglo, se olvidó de ello. Se volvió malo, perverso, sanguinario. Le gustaba la barbarie. Y el Señor tuvo que venir a hacer justicia. Yo no dudo que alguien más haya ido a predicarles, porque la profecía de Nahum contra ellos no era ya de arrepiéntete, sino ya viene el juicio, ya está tocando la puerta. Y seguramente ocurrió
un poquito de tiempo antes de la caída de Nínive. ¿Y sabes qué? Quizá volvieron a recibir misericordia de parte del Señor como Jonás, nada más que ahora la ciudad no escuchó el mensaje, sino lo rechazó. Y de hecho se nota que lo hicieron, porque cuando Sennacherib fue a invadir Judá, que llegó hasta Jerusalén, en ningún momento mostró respeto hacia Yahweh. De hecho, cuando Ezequías levanta oración y clamor al Señor, el Señor le dice, espérame, Ezequías, ni te preocupes, porque la afrenta creen que te la hicieron a ti, pero en realidad me la hicieron a mí. Y si me la hicieron a mí es porque no me respetan, no me honran, ni siquiera me tienen en consideración. Y el Señor en ese momento ejecutó venganza a las palabras de Sennacherib, que en la noche el ángel del Señor salió sobre todo el campamento de los asirios, y el ángel del Señor los destruyó, los mató. Y Sennacherib tuvo que regresarse a Nínive, literalmente con la cola entre las patas, para ser asesinado por sus hijos. El Señor hace retribución. El Señor nos venga, pero Él también hace venganza. ¿Con qué quiero que te quedes en esta noche, esta tarde? Pongámonos a cuentas delante del Señor, porque llegará un momento en el cual el Señor Jesús ejecutará juicio sobre todo ser viviente, y hay que pagar las cuentas. Y si Él tiene que ejecutar venganza a causa de un juicio justo, Él no se va a detener a no hacerlo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que en ese momento ya no va a haber tiempo de arrepentimiento. Ya no va a haber tiempo de clamar por misericordia. No vamos a estar en circunstancias del ladrón junto a la cruz del Calvario, que ya estaba la sentencia sobre de él, ya estaba ejecutada, la estaban ejerciendo, y antes de morir clamó por misericordia y el Señor le dio misericordia. Cuando el Señor haga el juicio final, ya no vamos a estar vivos, ya no va a haber oportunidad. Es como la parábola de Lázaro y el rico. Cuando el Lázaro ya está en el Seol y ve y dice, manda porque mira, tengo sed, avísenle a mis hermanos. No, me arrepiento. No. Cuando lo debiste haber hecho, no lo hiciste en vida. Ya muerto, ya no hay forma. No hay manera. Hubo un tiempo de gracia, de misericordia y de bondad para nosotros. Nínive la tuvo y la rechazó. Más bien, Nínive la tuvo, la aceptó, se olvidó, y cuando llegó el momento de arrepentimiento, no lo hicieron. Y vino entonces la profecía de Nahum con el juicio del Señor vengador divino, ni siquiera de hombre, divino, viene sobre ti, ciudad de Nínive. Él es bueno y misericordioso, pero tú has querido ensoberbecerte creyendo que puedes competir y mantenerte en pie delante del Señor. Eso no es posible. Traigamos nuestras vidas a arrepentimiento. Traigamos nuestras vidas a reconocerlo a Él y que Él nos conozca. Amémosle, mostrémosle amor, reverencia, adoración, sujeción a su voluntad, para que no llegue el momento, y Dios guarde ese momento en cada uno de nosotros, de que diga, no te conozco, no sé quién eres. Decías vivir para mí, pero nunca viviste para mí. Decías hacer para mí, pero nunca hiciste para mí. Si en algún momento fuiste instrumento, pero después te corrompiste, te fuiste al lado sanguinario como Nínive, a la idolatría como Nínive, al abuso como Nínive. Y eso que antes fuiste instrumento para mostrar mi justicia. Por eso es que la vida en Cristo, en el Espíritu, es una vida 24/7. Todos los días, a toda hora. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tu infinita bondad no se detiene.
Padre, tienes a bien salvarnos, mostrarnos gracia, misericordia, bondad, alcanzarnos, mandarnos personas, mandarnos acciones, mandarnos circunstancias en las cuales volteemos nuestro rostro a ti. Señor, guarda nuestras vidas de enfrentarnos al Dios de las venganzas. Guarda nuestras vidas bajo el cobijo de tu gracia y tu misericordia. Y Señor, si has de hacer venganza y justicia, nosotros estamos guardados. Nosotros estamos seguros en ti. Nosotros confiamos en ti. Señor, límpianos, perdónanos, restáuranos. Señor, queremos amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero Señor, anhelamos que tú nos conozcas. Anhelamos que tú te voltees hacia nosotros y digas, sí, yo conozco a Arturo, yo conozco a Guadalupe, yo conozco a Diana, yo conozco a Alma, yo conozco a Gaby, yo los conozco por nombre. Señor, no nos apartes de ti. Que tu Espíritu esté siempre con nosotros. Manténnos cerca de ti. Y Señor, si has de hacer venganza, Señor, sea sobre aquellos impíos o malvados que han rechazado tu nombre, no sin antes haberles mostrado misericordia, Padre. Confiamos y esperamos en ti, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.